Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, 5:30 y desde la sala de redacción de CNN Chile les queremos dar la bienvenida a Hoy es Noticia en este viernes 2 de enero, primer día laboral del año en el que les deseamos, por cierto, un gran 2026 y en nuestra compañía. Comenzamos revisando lo más importante de esta primera jornada laboral del año en titulares. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisibles todos los capítulos de la querella en contra del exfiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra. De acuerdo a la resolución, hay múltiples antecedentes que permiten estimar que los hechos atribuidos al expersecutor revisten a primera vista caracteres de los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa. La llamada trama bielorrusa, otra de las aristas del caso Audio, la Fiscalía Judicial de la Corte de San Miguel formuló cargos en contra del suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y envió los antecedentes al Ministerio Público ante la existencia de eventuales delitos. Además, se inició un proceso en contra de 3 notarios luego de un sumario administrativo. Sigue escalando las críticas a la cirugía que recibió la madre de la ministra de Salud en el Hospital Salvador, mientras la secretaria de Estado ha optado por mantener silencio. Esta tarde rompería su silencio dentro de aproximadamente una hora más. El caso es investigado a través de una auditoría clínica y la Contraloría abrió un requerimiento para indagar eventuales irregularidades. La UDI, por su parte, no descartó presentar una acusación constitucional. Una persona muerta y una decena de heridos dejó un sismo de magnitud 6.5 en México. El movimiento se registró a las 7:58 de la mañana y tuvo epicentro en Guerrero. Según las autoridades, un hombre de 67 años murió al tropezar mientras evacuaba su departamento. Y en el deporte se mueve el mercado de fichajes para los futbolistas chilenos. Desde la primera división alemana, 2 equipos buscan el fichaje de Darío Osorio tras un brillante 2025 en Dinamarca. Mientras en Brasil ya dan como un hecho la llegada de Felipe Loyola al Santos de Neymar. Y comenzamos con noticias del ámbito judicial porque durante horas de la tarde nos enteramos de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite la querella de capítulos en contra del exfiscal Manuel Guerra, y aquí está con nosotros Miguel Ángel Araya para contarnos de qué se trata esta decisión, bueno, qué posibilidades también de apelación tiene Manuel Guerra, qué es lo que se viene. Bienvenido y feliz 2026. Sí, feliz 2026 también para ti, Mati. Un gusto como siempre saludarte y a quienes nos ven también a esta hora. Tú lo decías, es una jornada importante porque la Corte de Apelaciones de Santiago acogió esta querella de capítulos presentada en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por algunos delitos de corrupción. Estos son delitos de prevaricación administrativa, también cohecho agravado y violación de secreto. Son estos 3 ilícitos que en particular el Ministerio Público está persiguiendo tras la figura de este exfiscal, particularmente por su relación tan cercana e incluso que roza en los delitos, o sea, más que roza, se consagra, se configuran los delitos en su relación con el abogado Luis Hermosilla. ¿Por qué? Porque según la investigación del Ministerio Público, Manuel Guerra le habría entregado información privilegiada, podríamos decir, al tener acceso a diversas causas que estaba llevando la Fiscalía Metropolitana Oriente, y le entregaba entonces esta información de manera adelantada al abogado Luis Hermosilla, quien sabemos tenía un vínculo directo tanto con Andrés Chadwick y con la administración de aquel entonces del expresidente Sebastián Piñera. Entonces, la figura más o menos es que el fiscal Guerra le iba informando a Luis Hermosilla para que este a su vez fuese una especie de intermediario de las decisiones penales que se iban tomando en estas diversas causas penales. Estamos hablando de investigaciones como, por ejemplo, el caso Penta, el caso Exalmar Dominga. También tenemos las investigaciones de la arista, por ejemplo, de Iván Moreira. Otras, son varias indagatorias en las que estaba presente el ex fiscal Guerra, donde entonces él le empieza
empieza a pasar toda esta información al abogado Luis Hermosilla, quien también está siendo parte de diversas investigaciones penales. Cabe indicar que lo que ha decidido durante esta jornada la Corte de Apelaciones de Santiago es totalmente apelable. La defensa de ahora de Manuel Guerra, el abogado Felipe Polanco, tiene un plazo para poder analizar lo que ha determinado durante esta jornada el Tribunal de Alzada Capitalino, y posteriormente podrían ingresar entonces una apelación a la Corte Suprema tratando de revocar aquella decisión. Pero hay que decirlo, y siempre lo hemos explicado cuando hablamos de las querellas de capítulos, Matilde, que se trata de un paso para que el Ministerio Público pueda avanzar a la eventual formalización, pero netamente para la solicitud de medidas cautelares. Lo que decía la propia defensa de Guerra es que acá podrían haber formalizado, se podría haber accedido y avanzado en la persecución penal sin esta querella de capítulos, pero lo cierto es que el fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota, se está preocupando de poder solicitar medidas cautelares como siempre ha ocurrido en estos casos. Lo mismo es, por ejemplo, en el caso de Ángela Vivanco, la exministra de la Corte Suprema, también se fue por la idea de avanzar en una querella de capítulos para poder, en la formalización, solicitar medidas cautelares que pueden ir desde la prisión preventiva, el arresto domiciliario total, el arresto domiciliario nocturno, el arraigo nacional, para evitar que la persona finalmente se pueda, fugar, en este caso del arraigo nacional, fugar del país y estar presente para todo lo que es el proceso penal. Claro, en el caso de Ángela Vivanco se apela a la Suprema y precisamente para pedir la recusación de los intervinientes, de las personas que van a revisar, que tienen que revisarlo, porque ella dice que ya han emitido juicios en su contra. Eso es una argucia que con la que no va a contar Manuel Guerra, porque él su caso no ha sido visto por la Suprema bajo ninguna circunstancia todavía. Exactamente, a no ser que él declare tener algún grado de cercanía con alguno de los ministros de la Corte Suprema. Pero no creo que con 15. Exactamente, como en el caso de Ángela Vivanco, que supo, como tú bien dices, acá en una recusación en contra de los ministros. Pero bueno, en el caso de Manuel Guerra, ahora entonces empieza a correr un plazo para que su defensa pueda apelar a la Corte Suprema. Tenemos declaraciones del fiscal a cargo de esta investigación y también del abogado querellante Mauricio Daza, quienes valoran la decisión que ha tomado durante esta jornada la Corte de Apelaciones y además también dan un poco de lo que se viene en esta causa a futuro. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. Bueno, estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación. El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene. Ahora los pasos a seguir tienen que ver con que este fallo quede ejecutoriado. Hay posibilidad de que se recurra ante la Corte Suprema, por lo tanto estaremos atentos. Y una vez que ya terminemos con esa etapa, estaríamos en condiciones de proceder a la formalización de investigación y eventual solicitud de medidas cautelares. La sentencia a través de la cual la Corte de Apelaciones de Santiago ha acogido el día de hoy de forma unánime la querella de capítulos que se ha presentado respecto del ex fiscal Manuel Guerra es un paso muy importante en la investigación que se sigue en su contra en relación a su participación en la red de corrupción que se le atribuye a Luis Hermosilla. Desde esa perspectiva vamos a poder no solamente formalizar y además solicitar cautelares en contra del ex fiscal metropolitano, sino que además también se va a poder profundizar la investigación en términos tales de poder definir si es que hay otras personas involucradas en estas actuaciones y también determinar su eventual responsabilidad penal. Bueno, lo decíamos, acá estamos hablando de los delitos más importantes que podríamos decir son el cohecho agravado, que sería la solicitud de favores por parte del ex fiscal Guerra a Luis Hermosilla y a algunas personas incluso en el gobierno. Claro, recordemos que partió pidiéndole de trabajo. Así es. Por ejemplo. Quería un puesto en el Consejo de Defensa del Estado. Él, en sus conversaciones con Luis Hermosilla le decía qué posibilidad hay de que se abra un cupo en el Consejo, dentro del Consejo de Defensa del Estado. Y esas eran sus intenciones, sin embargo sabemos que no se llegó a concretar aquello. Pero sí, lo que tiene el Ministerio Público como una posible pago de estas coimas o cohechos en el que habría caído el ex fiscal Guerra, sería por ejemplo su puesto en la Universidad San Sebastián, donde sabemos que trabaja por ejemplo Andrés Chadwick, figura también importante dentro del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y figura importante también en su relación cercana con el abogado Luis Hermosilla. También sabemos que en esta causa, hasta el minuto, no hay formalizados en esta lista en particular de Manuel Guerra, pero lo que hablábamos cuando fueron los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el fiscal Carrera es que no se descarta que
hayan imputados que puedan ser formalizados. Actualmente Luis Hermosilla y Andrés Chadwick tienen la calidad de imputados en esta investigación, pero todavía no se ha solicitado una formalización respecto de ellos. Eso todavía no ha sido descartado ni tampoco confirmado por el Ministerio Público, así que hay que dejar que la investigación funcione, y si se logran encontrar antecedentes o pruebas que demuestren la comisión de delito por parte de ellos, ciertamente se va a solicitar su formalización. Un caso del que no hemos conocido, filtraciones. Pocas filtraciones han existido en este caso, así que en ese sentido el Ministerio Público, en particular la Fiscalía Regional de Arica, ha hecho una labor bastante importante para que la investigación tampoco se caiga, porque muchas veces sabemos que las filtraciones, claro, es bueno porque la opinión pública puede saber qué está pasando detrás de todas estas causas, pero también, lo dicen los propios fiscales, se le hace un daño a la investigación porque pone al tanto a las demás partes, a los intervinientes, muchas veces en investigaciones que son reservadas. Así que vamos a pasar a revisar parte de lo que dice en esta resolución la Corte de Apelaciones, a las conclusiones, las principales conclusiones a las que llegan luego de haber escuchado tanto al Ministerio Público, a la parte querellante y también al abogado defensor de Manuel Guerra. Una de las conclusiones: así las cosas, dice, en esta etapa preliminar y con antecedentes tenidos a la vista, es plausible sostener que el querellado entregó antecedentes e información secreta y reservada a persona no autorizada. En tal sentido, hay que considerar que para la configuración del delito no es exigible que el destinatario haga un uso efectivo de la información ni que se acredite un perjuicio concreto, siendo suficiente la puesta en conocimiento indebida del antecedente reservado. Esto en relación directamente con el delito de violación de secreto. ¿Por qué? Porque lo que el abogado defensor de Manuel Guerra intentó establecer en los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago es que este delito no se había concretado porque no era información relevante de las investigaciones y que además no eran documentos, dice él, sino que simplemente conversaciones que mantenía el exfiscal Guerra con el abogado Luis Hermosilla, y por lo tanto no se configuraría este delito de violación de secreto. Bueno, hablando del abogado defensor Felipe Polanco, pasemos a escuchar cómo recibe esta decisión del Tribunal de Alzada y también cuáles son los pasos a seguir de la defensa del exfiscal Guerra. Como defensa manifestamos nuestra discrepancia con ella, la hemos leído someramente todavía, y estamos estudiando la pertinencia de la presentación de un recurso de apelación para ante la Corte Suprema, donde esperamos que sí se recojan total o parcialmente al menos nuestros argumentos para que no se dé lugar a dicha querella de capítulo que estimamos no correspondía haber acogido. Bueno, entonces ahora empieza a correr este plazo para que la defensa del exfiscal Guerra pueda ingresar una apelación ante la Corte Suprema. Cabe señalar que, tal como ocurrió en la Corte de Apelaciones, lo vio una sala, no es que el Pleno de la Corte Suprema vaya a conocer de esta acción penal, así que también sería en este caso una sala de la Corte Suprema conformada por normalmente 3 ministros y 2 abogados integrantes, revisarían entonces y definirían el futuro procesal del ex fiscal regional Oriente Manuel Guerra. Tú lo decías, Matilde, también hay novedades en la trama bielorrusa, donde está como una de las protagonistas la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y hoy tenemos noticias respecto a uno de también sus coprotagonistas, o incluso una persona que ha sonado bastante ya en los últimos días, Sergio Llaver, este conservador de bienes raíces de Puente Alto, que era parte de un sumario administrativo luego de que se destapara esta polémica y que el día 31 de diciembre llegó a su cierre, y hoy tenemos y conocemos las decisiones que se adoptaron a través de la Corte de Apelaciones de San Miguel respecto de su persona. ¿Qué ha definido la Corte de Apelaciones de San Miguel? Fue la fiscal Carla Troncoso Bustamante, estimó que los antecedentes resultan indiciarios de eventuales irregularidades, incluso de algunos ilícitos, y por lo tanto se le entregó estos antecedentes que se fueron recopilados a través de este sumario administrativo al departamento a la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional, para que ellos a su vez inicien una investigación y logren identificar si hay o no ilícitos. Pero las decisiones que se tomaron en este sumario administrativo, que ya se formularon cargos, todavía no lo conocemos, tiene que verse en el Pleno, pero lo cierto es que se formularon cargos en contra de Sergio Llaver, conservador de bienes raíces de Puente Alto, el notario y archivero judicial de San Miguel, Claudio Barrena Eizaguirre, el titular de la primera notaría de San Miguel, Rodrigo Ortuza Rodríguez, y el abogado y notario interino Fernando Martel Costa. Son 4 notarios y el conservador de bienes raíces entonces de Puente Alto, actualmente suspendido, cabe señalar, Sergio Llaver, quienes fueron parte entonces de este sumario administrativo que ya llegó a su término y se han presentado cargos en su contra. Ahora será entonces el Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel quien revise los antecedentes y defina
¿Qué va a ocurrir entonces con Sergio Llaver en materia administrativa? Eso siempre tenerlo claro. ¿Por qué? Porque en este mes de enero vamos a tener la formalización de Sergio Llaver, Yamir Nagle y también de Carlos Pizarro, quienes son entonces las personas que también rondan en torno a esta trama bielorrusa, ayudando tanto al lavado de activos, de los dineros que habrían recibido tanto Gonzalo Migueles como también Ángela Vivanco, y ayudando en toda esta trama. De hecho, tenemos parte de lo que fue la exposición de una intervención telefónica de la que fue parte Sergio Llaver en el marco de esta investigación de la trama bielorrusa, los llamados pinchazos telefónicos. Vamos a escuchar parte de lo que fue entonces esa presentación durante la audiencia de formalización de Mario Vargas, de también Eduardo Lagos y el señor Gonzalo Migueles. Pasemos a escuchar. Oye, amigo querido, me estaba acordando que la vez pasada, cuando hablamos con tu abogado, con este cabro joven, ¿sí? Él quedó de hacer 2 contratos de honorario para justificar las boletas que yo te había hecho antes, ¿te acuerdas? Del 2022 en adelante. ¿Te acuerdas? Porque él lo propuso, de hecho, él lo hizo como idea. Ya. Entonces, para que no se relaje tanto y lo tengamos listo para tener todo cerrado y ordenado nomás. Sí, perfecto. Lo llamo enseguida. Habría que ver las boletas de cuándo están y los montos están puestos en las boletas y la razón social a la que se hizo también. Bueno, Sergio Llaver ahí era la persona que escuchábamos en esta conversación telefónica hablando sobre las boletas de honorarios que le solicitaba a algunos de sus amigos para poder ir justificando entonces algunos de los dineros que el Ministerio Público se encuentra indagando por este presunto delito de lavado de activos. Mismo Sergio Llaver, que el día de las votaciones llamó a la prensa a aprender a sumar, porque supuestamente las cifras que se daban de manera pública no eran las reales. Lo cierto es que tendrá su oportunidad de defenderse durante el mes de enero. El 14 de enero será la formalización de él, de también Yamir Nagle, como lo decíamos, y el Pizarro, que serían parte de los imputados por estos delitos de lavado de activos. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias y que tengas buena tarde. Buenas tardes. Y nosotros a esta hora seguimos con uno de los temas que está marcando las últimas horas, porque en el caso de la operación de la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, durante esta jornada hubo reacciones por parte del Hospital Salvador, también del Colegio Médico. La propia ministra hablaría dentro de los próximos minutos y vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas. Francisca, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y justamente estamos a la espera, muy atentos de este punto de prensa que va a dar la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el Ministerio de Salud en los próximos minutos para explicar, para aclarar lo que han sido cuestionamientos que se han ido intensificando en los últimos días por parte del mundo político, por parte también de distintos expertos, de las personas que justamente estaban ese día en la interna, digamos, del Hospital El Salvador cuando fue operada el pasado 23 de diciembre su madre de 87 años, quien tenía una fractura en la cadera izquierda, que llegó ese día a eso de las 11 de la mañana, fue ingresada al Hospital El Salvador y luego de un par de horas, a eso de las 3 de la tarde, se decide por parte de la dirección del hospital, según se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación, a través de documentación también, que hay que ingresarla a pabellón. Y eso dicen algunos en desmedro de otros pacientes que estaban esperando hace varios días intervenciones quirúrgicas. Y luego, a eso de las 21 horas, es que ella es operada finalmente. ¿Y qué se dice ahora? A través de un reportaje de Canal 13 que indicaba que debido a esta postergación que se dio finalmente de una operación, un paciente fallece 3 días después, que tenía problemas abdominales y que se le iba a operar también de la misma forma que se iba a operar a otros pacientes. Y es por eso que empiezan a cuestionar mucho más a la ministra y también a pedirle explicaciones, porque ella ha mantenido el silencio durante todos estos días. ¿Qué dicen del Hospital El Salvador? Hoy había un punto de prensa también establecido para eso del mediodía en el hospital. Estaban todos los medios de comunicación muy atentos, pero luego dijeron que por una descoordinación ya se cancelaba ese punto de prensa y se iba a enviar un comunicado esclareciendo un poco más los hechos. ¿Qué decía este comunicado? Decía: el aseo quirúrgico del paciente que se alude en la prensa correspondía a un procedimiento programado y no respondía a un requerimiento de urgencia. Como es frecuente, durante esa jornada se registraron diversas modificaciones en la tabla de pabellón. Sin perjuicio de lo anterior, con el objeto de dar total transparencia al hecho, el director del Hospital de El Salvador instruyó una auditoría clínica.
la que se encuentra en curso respecto de la denuncia realizada por una supuesta atención priorizada a una paciente durante las últimas semanas. Reiteramos, dicen ellos, que las decisiones adoptadas se apegaron estrictamente a criterios técnicos y clínicos, que es la versión también que ha tenido el Palacio de la Moneda durante estos días y que ha sido respaldada por distintos ministros. Así que esto, bueno, hace varios días ya que la UDI envió un oficio, por ejemplo, a la Contraloría General de la República para que se investigue. Por otro lado, también están exigiendo la renuncia por parte del Partido Republicano de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, porque además dicen que ella no ha explicado nada al mundo político y tampoco de lo que fue este procedimiento a su madre, que fue de manera expresa, a diferencia de otros pacientes que se demoraba horas, incluso días, para esperar una intervención como la que le hicieron a su madre. Así que escuchemos parte también de lo que han sido esas reacciones políticas mientras esperamos el punto de prensa de la ministra de Salud. Me parece que lo más importante acá es que se investigue hasta las últimas consecuencias y que las sanciones estén a la altura de las circunstancias. Desde mi perspectiva, me parece que sería muy grave de constatarse estos hechos realmente que la primera autoridad sanitaria de nuestro país estuviese involucrada en estos hechos, porque sabemos que la salud pública está en crisis, tenemos temas con las listas de espera, tenemos temas de gestión que resolver y tenemos mucho que avanzar todavía, y la percepción de la comunidad, la verdad, es que ya ha desbordado la impaciencia. Evidentemente este ha sido un tema que ha ido escalando con los días, y en ese contexto consideramos que la institución hospitalaria debe transparentar toda la información relacionada con el caso, dando a conocer la bitácora que permita explicar las razones y la forma en que se adoptó esta decisión. Solo así podremos confirmar si lo ocurrido o no, tal como ha trascendido, corresponde a una decisión de carácter administrativa. En definitiva, conocer los detalles es la mejor manera de despejar cualquier duda frente a una situación que a todas luces es grave: la muerte de un paciente cuya intervención fue postergada. Esto es algo que no debería ocurrir bajo ningún punto de vista, y si existe alguna justificación respecto del actuar del hospital, lo más adecuado es que se haga pública a la brevedad. El escenario para la ministra de Salud es complejo. Creo que esta situación amerita una investigación a fondo y transparentar del todo lo ocurrido con documentos. Creo que la ciudadanía merece una certeza respecto de lo que efectivamente ocurrió, y de ser necesario que se tomen las decisiones y se asuman las responsabilidades que corresponden. Claro, ¿y cómo se dan a conocer estos hechos, estos nuevos antecedentes, digamos? Nuevos antecedentes que todavía no son esclarecidos por parte del MinSal, que eso es lo que pide desde el mundo político, finalmente, que la ministra sea directamente la que pueda explicar dónde se encontraba ella, por ejemplo, porque lo que sabemos es que ella no se encontraba en la región metropolitana, sino que en una pauta de prensa para luego ser comunicada de la situación de su madre, y ella es ahí durante la tarde cuando se dirige al hospital El Salvador. Ella no estaba en el momento, digamos, que se toman estas decisiones por parte de la dirección del hospital. Pero ¿qué dicen a través de estos documentos que se fueron conociendo después por diversos reportajes? Que se deja, digamos, constancia de que es enviada la madre de la ministra Pabellón por autorización de la dirección del hospital, y que luego, en la entrega del turno, digamos, realizado horas después, se deja constancia de que la operación obliga a postergar una reexploración de otro paciente con cirugía abdominal abierta, quien debió esperar su turno, dicen ahí, para dar paso a la intervención prioritaria, digamos, y 3 días después, más tarde, digamos, fallece en el hospital El Salvador. ¿Qué dicen desde el hospital? Que es importante, dicen ellos, precisar que el paciente se encontraba hospitalizado desde hace 5 días, previos a su fallecimiento, en estado grave, que permanecía internado en la UCI y que durante ese periodo recibió tratamiento médico continuo, integral, dicen ellos, y acorde a su condición clínica. Pero eso es lo que piden explicar no solamente al MinSal, sino que también al Hospital El Salvador, los distintos parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara y también del Senado, cuál fue el criterio médico, digamos, y cómo se realizó realmente, cómo se realizaron los distintos procedimientos el día que ingresa la madre de la ministra al Hospital El Salvador. Escuchemos también parte de otras reacciones políticas. Han pasado ya varios días y no ha habido, entiendo, una versión oficial por parte del Ministerio de Salud, ni tampoco una explicación personal por parte de la ministra. Y esto molesta porque al final las listas de espera son el gran problema que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, saltarse la fila
más que feo. Si bien es cierto, debe asegurarse el debido proceso y la justa investigación. También hay que asumir las responsabilidades si es que efectivamente así ocurrió. No hay explicación que yo sepa del director del hospital, está todo el mundo en silencio, aguantando el chaparrón, y creo que esto merece justamente una explicación. Y si así fuere, yo creo que la ministra ya no tiene espacio político para seguir en silencio y seguir allí. La ministra de Salud utilizó el cargo para beneficiarse a ella, a su familia, y eso es un acto de corrupción. Esto tiene que ser investigado, sancionado y, por supuesto, el presidente Boric debe pedirle el cargo. Claro, y es justamente lo que se pide esclarecer si es que dar este espacio a la madre de la ministra generó que se retrasara otra intervención quirúrgica, que era la de este paciente que finalmente fallece 3 días después. ¿Qué han dicho desde el Colegio Médico? También han emitido una declaración durante esta jornada, Matilde. Ellos dicen que mientras no se cuente con la totalidad de los antecedentes técnicos y administrativos, dicen ellos, que expliquen de manera clara y transparente cómo se toma esta decisión de priorización desde el inicio del proceso, estiman que no es posible emitir juicios concluyentes sobre lo ocurrido, que consideran indispensable que todos los antecedentes del caso, tanto clínicos como administrativos, sean plenamente esclarecidos a través de una investigación imparcial. Y es justamente, Matilde, lo que va a explicar ahora la ministra ante las preguntas también de los medios de comunicación y ante también la presión política de estos días, y que además querían citarla también al Congreso. Incluso algunos han pedido la renuncia de la secretaria de Estado, así que va a ser muy importante lo que ella explique justamente en este punto de prensa, que podría ser en los próximos instantes. Bien, Francisca, bueno, vamos a quedar a la espera de la comparecencia de la ministra, porque hasta lo que sabemos, lo único que en este caso falta es información clara, información precisa, que no obstante hay antecedentes clínicos que son reservados porque se trata de fichas de pacientes clínicos. Dado el cargo de la ministra, también es necesario que esos puntos se entreguen, se den a conocer para poder tener una evaluación lo más fiel posible a lo que ocurrió y ahí tomar las decisiones del caso si es que correspondan. Pero lo que hasta ahora no tenemos es esa información clara, por lo tanto es muy importante que la ministra Jimena Aguilera entregue esa información. Así que seguimos atentos, Francisca, a esta comparecencia hasta cualquier instante. Nos vemos, Matilde. Bueno, y vamos a revisar a esta hora nuestra página web, donde se da la información de este joven de 19 años desaparecido en el lago Yanquihue, que fue encontrado sin vida. Estaba desaparecido desde el jueves, cuando fue visto por última vez practicando un deporte acuático en el lago. La lamentable noticia fue la que recibieron durante esta tarde, porque personal de rescate del GOPE y de la Armada fueron precisamente las que dieron con él en Puerto Varas. Fue visto por última vez ese día, digamos, en Puerto Varas el jueves pasado, y según testigos el joven practicaba deporte acuático cuando fuertes ráfagas obligaron a replegarse a la orilla. El cuerpo del joven fue trasladado hasta Puerto Varas, donde será entonces realizada su autopsia y entregado a sus familiares. Y cuando faltan 2 minutos para las 6 de la tarde, hacemos un alto en las informaciones, hacemos una pausa con imágenes de la ciudad Jardín Viña del Mar. A esta hora la playa de Acapulco repleta de visitantes. Con esta imagen de verano propiamente tal, nos vamos a la pausa. 20 grados es la temperatura de la que están disfrutando los veraneantes ahí en la playa de Acapulco. Hacemos un alto y ya regresamos con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y ya se acerca la fecha que se autoimpuso el presidente electo José Antonio Kast para dar a conocer el nombre de los integrantes que lo acompañarán en su gabinete. Una decisión que está cruzada por estas líneas rojas que ha puesto el Partido Nacional Libertario, y de todo eso nos va a contar Colomba Eichholz. ¿Cómo estás, Colomba?
Muy buenas tardes. Así es, ya van quedando 13 días para que se cumpla el plazo autoimpuesto por la oficina del presidente electo para presentar los nombres que van a acompañar al presidente electo José Antonio Kast en su gabinete a partir del 11 de marzo. Ya hay varios nombres que son bastante concretos, como lo son el del gremialista Claudio Alvarado para encabezar el Ministerio del Interior. También vimos llegar hasta la oficina del presidente electo la semana pasada al senador de Renovación Nacional José García Ruminot, entre figuras también como la de Mara Cedini para encabezar la vocería del gobierno y la de Jorge Quirós para el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, respecto a los nombres, han habido varios analistas que por estos días han dicho que quizás habría reclamos o bien enojo al interior del Partido Republicano por la presencia amplia que va a tener o tendría. Nos vamos de inmediato al Ministerio de Salud, donde hasta ahora comparece la ministra Jimena Aguilera respecto al caso de la operación a la que fue sometida su madre en el Hospital Salvador, una intervención a la cadera luego de un accidente casero. Escuchamos. He decidido hablar con ustedes a raíz de toda la información que ha estado apareciendo en los medios relacionadas con la cirugía de urgencia de mi madre. Quiero recalcar el tema urgencia para no confundir con las cirugías de lista de espera, que son de atenciones electivas. En primer lugar, quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años, afectada por una demencia avanzada y que tuvo una fractura de cadera producto de una caída. Al respecto, el hospital dejó claro en su primer comunicado el día 26 de diciembre y reiterado el día de hoy que mi madre fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas, los protocolos y estándares establecidos por el hospital. Ahora paso a contarles cómo se desarrollaron los acontecimientos de ese día. El día 23 de diciembre tenía que liderar junto a ambos subsecretarios la inauguración del Hospital Claudio Vicuña en San Antonio. Cuando me dirigía a San Antonio temprano en la mañana, me enteré que mi madre había sufrido una caída en su casa y que iban a llamar a la unidad coronaria móvil. Alrededor de las 13:30, finalizando la ceremonia, me informaron por teléfono que se confirmó que mi madre tuvo una fractura de cadera y que se estaba evaluando su tratamiento. Dada la gravedad de este cuadro, en una persona de 87 años decidí volver inmediatamente a Santiago para verla. Llegué al Hospital de Salvador aproximadamente a las 15 horas, donde fui recibida por la directora subrogante que me acompañó al servicio de urgencia, donde mi madre continuaba aún en la camilla de la ambulancia, junto a otros pacientes en espera de ser trasladada a una sala. En el mismo servicio, el traumatólogo de turno me explicó que tenía indicación de cirugía dependiendo de los exámenes preoperatorios y de la evaluación de los geriatras. Posteriormente acompañé a mi madre y a mi hermana, que la había estado acompañando todo el tiempo, mientras era trasladada a una sala común que compartía con otras 3 pacientes, donde se le hizo la evaluación geriátrica y llegaron los resultados del examen. Con ello pasó el traumatólogo de turno nuevamente para decirnos que tenía indicación quirúrgica, que los exámenes estaban bien y que lo operarían a las 8 de la noche. En ese momento, aproximadamente cerca de las 17 horas, me retiré del hospital para volver a la hora de cirugía, quedándome con mis hermanas acompañando a mi madre. Yo volví en la tarde como a las 6:30, a las 7 más o menos, a esperar junto con mis hermanos el resultado de la cirugía. Toda esta situación ha sido especialmente dolorosa y preocupante por la condición de mi madre, por su edad, porque es muy frágil y necesita cuidados continuos. Como hija y familia estamos muy afectados por la situación de salud que ella está viviendo y por la exposición pública a la cual ha estado expuesta y de la cual no puede defenderse. Reitero que en ningún momento en mis conversaciones con la directora o el traumatólogo solicité una atención especial. Lo único que pedí fue una silla porque mi hermana llevaba muchas horas acompañando a mi mamá de pie. Eso es lo que puedo declarar, eso es toda la información que yo tuve conocimiento. Se me informó a qué hora se le iba a hacer la cirugía. Después de la cirugía, el cirujano, como es habitual, salió a explicarnos que había salido todo bien y que la iban a trasladar al postoperatorio y a la sala al otro día temprano en la madrugada. Eso es lo que puedo informar y estoy abierta a las preguntas. Por favor, gracias. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal, ministra? Estamos en vivo para el canal de Chilevisión Noticias. Quería consultarle qué criterios clínicos de gravedad tenía su madre para ser operada de urgencia. Bueno, los criterios clínicos los definió el traumatólogo, es una evaluación clínica de un especialista y tiene relación con la edad y con la complicación que significa tener una fractura de cadera a una persona de 87 años que además no entiende lo que le está sucediendo y que es un cuadro grave.
Ministra, disculpe, una contrapregunta, pero ¿eso era mucho más grave quizás que el otro paciente que estaba en la lista de espera? Si nos puede explicar también ese procedimiento, porque usted es la ministra. Entonces, ¿cómo se maneja de manera administrativa en los centros asistenciales y sobre todo en los hospitales públicos? Lo que yo le puedo explicar es que el cuadro de mi madre fue evaluado por el traumatólogo de turno. Lo que le puedo explicar es que las atenciones de urgencia no entran en lista de espera, son atenciones de urgencia. Cuando nosotros hablamos de la lista de espera y todo el procedimiento que nosotros hemos trabajado para la lista de espera son listas de espera electivas. Las atenciones de urgencia no entran en la lista de espera que nosotros damos continuamente información. También le puedo explicar que la evaluación que hacen de los pacientes la hace el servicio de urgencia, no la hacen los familiares de los pacientes, como es mi caso. Y no sé si el subsecretario tiene más antecedentes que dar sobre esa materia. Sí, o sea, buenas tardes a todos y a todas. Les deseo un feliz año. Y comentarles con respecto a lo que se está consultando y además ampliar un poco al respecto, es que hemos estado monitoreando como subsecretaría la situación desde un primer momento, resguardando que el hospital y la Dirección de Servicios de Salud vayan entregando todos los antecedentes de forma transparente para esclarecer cualquier atisbo de duda que pueda tener la opinión pública. Con respecto a los procesos de priorización de los pacientes en los servicios de urgencia, esta es una competencia exclusivamente del equipo clínico de turno, es una facultad que ellos tienen, que ellos realizan día a día en los 200 hospitales de nuestro país. Y que, por supuesto, en este caso también se aplicaron los criterios según lo que nos ha informado el hospital ya a través de 2 comunicados. Además, nosotros estamos pidiendo al hospital un informe, una auditoría ampliada a todas las situaciones que se han dado a conocer públicamente, justamente para contrastar la información pública y esclarecer cualquier duda que pueda haber de los procesos clínicos. Gracias. Ministra, muy buenas tardes. El hospital usted le informó que a su madre la iban a priorizar sobre otros pacientes y también preguntarle si es que ha debido o el gobierno le ha pedido a usted alguna explicación y también qué le parece incluso que se le amenace con una acusación constitucional y también con una eventual investigación por un eventual tráfico de influencias. No, con respecto al tema del hospital, como le dije, lo que nosotros conversamos con el traumatólogo fue simplemente eso, que tenía indicación quirúrgica, que para la indicación quirúrgica una adulta mayor tiene que hacerse exámenes previos para ver si se puede hacerse la cirugía. En el caso de ella era una cirugía que no requería anestesia general, ni un reemplazo completo de la cadera, sino que le pusieron un clavo y los exámenes salieron afortunadamente bien y no me hablaron nada de la priorización de los pacientes, simplemente me informaron posteriormente cuando ya estaban claros los exámenes de que la iban a operar a las 8 de la tarde, nada más. Y con respecto al tema de la acusación, bueno, siempre los parlamentarios tienen las posibilidades y todos estamos dispuestos a que se levante una acusación en cualquier momento. Nosotros, por supuesto, y yo estoy siempre dispuesta a aclarar todos los antecedentes de cualquier circunstancia que me afecte. Y sobre el tema de su pregunta sobre el gobierno, efectivamente me preguntaron sobre todo por la situación de mi madre, porque efectivamente una caída con fractura de cadera es un cuadro grave en una persona mayor. ¿Qué tal? Estamos en vivo para T13 Digital PM. Le quería consultar, ministra, si usted tenía conocimiento o maneja información al respecto de si es que es efectivo que existió comunicación entre médicos al momento de la llegada de su madre y si eso podría haber agilizado su atención. Lo decimos porque hay un chat que ha circulado, ¿cierto?, que habría habido esta comunicación al momento de la llegada de su madre al Hospital del Salvador. No tengo conocimiento de aquello. Ahora es habitual que los médicos conversen, pero no tengo conocimiento de que haya habido un chat especial para acelerar ninguna atención. De hecho, ella llegó a media mañana al servicio de urgencia y cuando yo llegué a las 3 de la tarde seguía en el servicio de urgencia, en la camilla de la unidad que la llevó. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle por qué se demoró estos días para poder entregar su versión. Hay parlamentarios que exigían de que usted pudiera entregar la visión respecto a lo que había pasado. Y también quería preguntarle por qué es la atención en el Hospital Salvador. Bueno, mi madre vive en la comuna de Ñuñoa y el Hospital de Salvador es el que le corresponde por domicilio. ¿Y por qué no hice esta declaración antes? Bueno, porque en realidad lo que yo estaba esperando es que el hospital hiciera la aclaración de los procesos, porque yo simplemente me
acerqué al hospital como familiar de una paciente que estaba siendo atendida ahí. No tengo yo posibilidades de influir en realidad en el proceso asistencial ni de explicar la forma en que se priorizan los pacientes en la urgencia, como recién explicó el subsecretario. Hola, ministra. Probablemente este tema va a seguir siendo objeto de la discusión pública, ¿cierto?, sobre todo desde la oposición. ¿Qué garantías concretas se pueden dar de que no existió un trato preferente, más allá de las declaraciones que pueda hacer esta jornada? Bueno, yo creo que hay personas que ya han recurrido a la Contraloría y que la Contraloría va a hacer sus procesos, que ya está indagando en el hospital, y yo creo que eso es suficientemente independiente como para darle garantías a todos. Ministra, buenas tardes también al presente. Preguntarle respecto de este reportaje que emite Canal 13, en el que cita algunos documentos internos del hospital y que dice que queda registrada una advertencia donde se dejó constancia de que la paciente, su madre, fue enviada a pabellón por autorización de la dirección sin que se completaran los procedimientos administrativos de rutina. ¿Cómo se responde a eso, ministra? Mire, mi madre no fue enviada a pabellón sin los procedimientos administrativos, como le comentaba, y mi madre fue trasladada a una sala común donde fue evaluada por geriatras y donde se le hicieron los exámenes médicos preoperatorios. Respecto a los procedimientos al interior del hospital, yo no tengo conocimiento y entiendo que en todo caso a lo que se refiere es al traslado desde la urgencia a la sala y no hacia el pabellón, porque eso ocurrió varias horas más tarde. Entonces, solamente para insistir en el punto, ¿descarta usted que haya habido alguna presión de su parte o algún malentendido que se haya dado hacia los funcionarios para que se atendiera a su madre de forma express, como se ha tildado? O sea, yo no hice ninguna presión, al punto que, como les dije, mi madre llegó a media mañana, tipo 10:30, 11 de la mañana, al servicio de urgencia, y yo llegué a verla a las 3 de la tarde de ese mismo día, y seguía en el servicio de urgencia. Ministra, con respecto al paciente que falleció, si ustedes tienen también más antecedentes de eso, porque eso habría ocurrido el sábado, entonces también cómo se dio, qué relación tenía ese paciente, dónde estaba y también con el caso de su mamá. Sí, bueno, el hospital se refirió a eso en su comunicado. Yo la verdad es que mi madre estaba en una sala común con otras pacientes, me parecía que eran todas traumatológicas, no en una sala con varones, y yo no tuve nada de conocimiento respecto a los otros pacientes que estaban atendiéndose en el hospital. Y el Hospital Salvador en su comunicado el día de hoy aclaró la circunstancia de ese paciente que ya estaba internado días antes con un cuadro bastante grave y que su atención no fue o postergada o no fue realizada no con la oportunidad de vida según lo que declara el mismo hospital, y que está haciendo una auditoría clínica al respecto. Ministra, buenas tardes. Subsecretario, buenas tardes. En ese mismo sentido, ¿había otros pacientes con la misma condición médica, considerando que en primera instancia se recetó como tratamiento una dieta anticoagulantes, lo que no corresponde a una cirugía? Y si es que usted tiene contemplado renunciar, como se pide incluso desde el oficialismo. Muchas gracias. Cuando yo llegué a ver a mi madre no tenía indicado un tratamiento con anticoagulantes, porque el traumatólogo me dijo que la indicación era quirúrgica y dependiendo de los resultados de los exámenes. Así que no tengo conocimiento, yo nunca tuve acceso a la ficha, ni a la ficha de enfermería, ni a su ficha clínica. Simplemente el médico me explicó, el tratante, cuál iba a ser la conducta dependiendo del resultado de los exámenes. Y yo no tengo pensado presentar la renuncia, pero todos los ministros estamos, por supuesto, y los subsecretarios también, y todas las autoridades, siempre dependiendo de la confianza del presidente. Ministra, de esta forma entonces se descarta la renuncia, y si pudiera dar algunos argumentos de esta decisión. Es que yo no he planteado que vaya a presentar la renuncia. Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia, porque ella es una persona privada, que no tenía por qué su identidad ser conocida, su RUT y todos sus antecedentes como fue divulgado, lo que además es algo que no corresponde que ocurra. Y simplemente estoy aclarando esa situación y diciendo que mi cargo, como el cargo de todos los ministros y todas las autoridades de gobierno, están siempre a disposición de la voluntad del presidente de la República. Ministra, usted como experta en salud, ¿le parece normal la rapidez con la cual se atendió a su madre en el servicio público? Y se lo preguntamos porque en la ciudadanía ha quedado un poco instalado el tema de que una autoridad se saltó la fila cuando hay un problema de Estado, ¿no?, que son las listas de espera. ¿Le parece normal, cotidiano, que en el servicio público se haya atendido con esa rapidez?
Mire, su pregunta me permite reiterar lo que aclaré en un primer momento. Es muy distinto una atención de urgencia que las listas de espera. Las listas de espera no son para atenciones de urgencia, son para cirugías que nosotros denominamos electivas, es decir, que se programan. En el caso de una fractura de una persona mayor es una atención de urgencia. El ideal es que se realice la cirugía porque la inmovilidad en una persona mayor, que además implica el dolor de la fractura, y en el caso de una persona que está con demencia, que es difícil que entienda lo que le está sucediendo, produce un daño que lleva irrefectiblemente a la muerte. Entonces es una atención de urgencia. Nosotros, para lo que son las cirugías de cadera que están en lista de espera, que son atenciones programadas, existe una garantía explícita de salud para las personas mayores, y de hecho se hacen en un tiempo bastante acotado porque tiene una garantía de oportunidad. Y para las personas que están bajo el umbral, en el caso de la cadera, incluso este año legislamos una disposición especial a través del sistema de atención priorizada de FONASA, pero esas son cirugías programadas, no cirugías de urgencia. Ministra, y ya que casi todos los medios estamos en vivo, ¿tiene palabras quizás para los familiares de la persona fallecida en este caso? Porque voy de la mano ya con la pregunta del colega, o sea, ¿es normal esto de que sea tan rápido la atención por parte de su madre? La familia también, me imagino que también tiene ese resquemor o esa dolencia de que su madre fue atendida y no ellos. ¿Tiene palabras para ellos? Sí, bueno, yo lamento, por supuesto, el fallecimiento de esta persona que tenía un cuadro bastante grave. Está hospitalizado desde antes de que llegara mi madre a ese establecimiento, quiero reiterar ese aspecto, y estaba siendo tratado. Pero por supuesto que lamento que haya fallecido. Ahora, la priorización, insisto, de los cuadros no lo hacen los familiares de las personas que están hospitalizadas. La priorización de los pacientes la realizan los médicos con los antecedentes clínicos y es parte del trabajo médico, incluso el triage que se hace cuando uno llega a la urgencia y se clasifican a los pacientes en qué oportunidad tienen que ser tratados. Disculpe, pero gracias, que quiero hacer la pregunta y me ponen la mano encima del micrófono. Subsecretario, también con respecto a lo que va a pasar en el Hospital El Salvador, hay investigaciones que van internas, sumarios, me imagino, el equipo médico, el equipo que atiende a la madre de la ministra y también el equipo que posiblemente o estaba casi listo de atender a este otro paciente que fallece días más tarde. Sí, como comenté delante, existe desde el día 26 de diciembre una solicitud de información desde la Contraloría General de la República. La Contraloría ha solicitado la información al hospital. Nosotros, a su vez, también le estamos pidiendo al hospital entregarnos toda la información e investigar ampliamente los hechos sucedidos para aclarar cualquier atisbo de duda que pueda haber sobre los procesos clínicos. Y en esto quiero ser bien enfático en respaldar el trabajo de los equipos de salud que en los 200 hospitales de nuestro país todos los días trabajan por salvarle la vida a las personas, y por cierto que cualquier fallecimiento para nosotros es algo que va en contra del sentido de nuestro trabajo. Así que eso también el equipo del Hospital del Salvador hace el trabajo día a día, atiende una gran cantidad de personas muy complejas, cubre una gran cantidad de población, y para nosotros es importante esclarecer justamente para defender el prestigio del trabajo que se realiza en ese hospital, que no ha habido aquí alguna presión indebida en el proceso asistencial como ha sucedido. Justamente en relación a las palabras que está entregando también el subsecretario, ¿usted está conforme con los comunicados que ha entregado el hospital o cree que debiese entregar una declaración pública donde salgan efectivamente explicando bien todos estos detalles, que hace falta que eso sea de manera presencial? Yo habría preferido que hubiese sido efectivamente una explicación más detallada en forma presencial y evitar todas las especulaciones que han ocurrido en todo este periodo. Pero, como ustedes saben, el Ministerio de Salud, si bien es el rector del sistema, yo no soy la jefa directa del servicio de salud ni del director del hospital. Y por lo tanto ellos son una entidad que está bajo la rectoría del Ministerio, pero que yo no soy sus jefes directos. Y dada lo delicada de la situación, tampoco puedo presionarlos más allá porque parecería una presión indebida, pero sí ciertamente que habría esperado que ellos hubieran aclarado
más allá del comunicado, porque se ha prestado todos estos días para mucha especulación y ciertamente que el establecimiento es el más directamente implicado y el más claro para explicar cuáles son sus procesos y cómo se manejan sus datos y las fichas y todo el proceso de priorización, que no es el ministerio el que lo realiza. Ahí tiene relación con lo que está comentando, porque una de las dudas es justo por la versión que saca el hospital y luego saber estos antecedentes que dejó un funcionario, que dirían que esto era una orden de la dirección. A raíz de eso, ¿cómo ve también esta discusión interna que puede haber en el hospital versus lo que dice la dirección y lo que dejaron unos funcionarios en antecedentes? No tengo antecedentes sobre aquello. Ministra, también preguntarle respecto de esta querella criminal que entiendo que fue presentada el 1 de enero. ¿Eso supondría, primero, preguntarle si es que fue comunicada de algún inicio de investigación penal en su contra? No. Y segundo, preguntarle también respecto de si es que esto avanzara y se solicitaran, por ejemplo, medidas intrusivas, por ejemplo, incautación de teléfonos celulares o algo por el estilo, ¿ustedes estarían dispuestos a colaborar en esa medida para facilitar esta investigación? Por supuesto, yo siempre voy a estar dispuesta a colaborar con cualquier investigación, especialmente porque sé taxativamente que no hicimos ninguna gestión y no hice ninguna gestión especial para dar una atención más expedita a mi madre sobre el resto de los pacientes. Son las palabras entonces de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, a esta hora de la tarde, descartando cualquier intervención personal para la realización de la operación de su madre el pasado 23 de diciembre por una fractura de cadera. Ella ha expresado que las cirugías de urgencia no tienen relación con las cirugías que están programadas, que la evaluación de los pacientes las hace el servicio de urgencia y que la realización de una intervención quirúrgica a su madre es en atención de la edad, que a los 87 años una fractura de cadera incluso puede llevar a la muerte de un paciente. Ella descartó un trato preferente, pero explicó que la Contraloría ya está indagando y eso va a permitir dar garantías a todos. Respecto a las solicitudes de renuncia que ha hecho la oposición, ella ha expresado que no tiene pensado presentar su renuncia, pero que siempre depende de la confianza del presidente de la República. Ella también ha dicho que hubiera preferido una explicación mucho más detallada por parte del hospital, que durante esta mañana emitió un comunicado en vez de dar una explicación presencial, porque eso, dice, habría permitido explicar mejor y evitar también las especulaciones. Eso es entonces lo que ha dicho la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con esta información relevante, por cierto, dado todas las especulaciones que se han escuchado en los últimos días. Hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya regresamos con más. Más de 1.800 deportistas a los pies del volcán Villarrica, 1.900 metros de nado, 90 kilómetros de ciclismo y 21 de trote en la denominada carrera más linda del mundo. CNN Chile Deportes presenta Itaú Ironman 70.3 de Pucón. 3 días de competencias con cobertura en vivo desde el principal balneario del sur del país. Jueves 8 de enero, Carosi Sprint Race y Carosi Kids Challenge. Viernes 9 de enero, Carosi Promotional Race. Domingo 11 de enero, Itaú Ironman 70.3 de Pucón. Síguelas por las distintas plataformas de CNN Chile. ¿Buscas algo más que solo ver noticias? Experimenta la emoción de un hallazgo. La exploración de mundos desconocidos. Nuestros documentales te transportan. Olvídate de la rutina, porque la vida es el mejor documental. Estreno, sábado 21 horas. CNN Chile. Siempre. En tiempos de cambio, incertidumbre, desinformación. El tema de la emergencia climática es un tema que está completamente ligado a la justicia social. No tengo idea de si la especie humana como la conocemos hoy sobrevivirá o no sobrevivirá. Transformaciones. Si de verdad podemos hacer cálculos en cuántica, es una locura. La IA va a apoyar a las personas con conocimientos y capacidades de toma de decisiones que ningún ser humano tiene hoy en día. Oportunidades y desafíos. La ciencia es protagonista. Presentan lo nuevo al mercado.
conociendo historias, hallazgos, nuevas formas de mirar y de pensar. Si tú no tienes un experto en cómo miras los procesos dentro de una empresa con inteligencia artificial, ya partiste mal. Nos hemos vuelto expertos en desarrollar nuevas herramientas, en cruzar fronteras también. En Futuro 360, solo por CNN Chile. 6 de la tarde con 27 minutos. Hoy día les contamos, es el primer día laboral de este 2026. Mañana 3 comienza la Fiesta de la Cultura que ya hace 31 años tenemos en no solo Santiago, sino que es en el país, y que es el Festival Teatro a Mil. Y aquí está su directora histórica, Carmen Romero, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Carmen, por estar con nosotros para hablar de este evento cultural que ya es una tradición para nosotros, al que estamos acostumbrados y que cada vez se va enriqueciendo más. Bienvenida. Muchas gracias y feliz año. Empezamos el año con teatro. Empezamos el año celebrando con teatro. Sí. Carmen, ¿con qué parte mañana Teatro a Mil? ¿Qué parte no solamente en Santiago? Porque antes se llamaba Santiago a Mil y ahora se llama Teatro porque ha crecido y está en prácticamente todas las regiones del país. Bueno, comenzamos voy a empezar por el sur, porque a las 4 de la tarde estará El Quijote 31 minutos en el Teatro del Lago en Frutillar. En Valparaíso, El Gigante Egoísta, que va como a las 7 de la tarde. En la región metropolitana comienza a las 5 y media de la tarde, Tú caminas sin parar y yo me pierdo cosas vivas, una obra de danza elegida por el jurado en Santiago. Estará también Bodas de Sangre en la Finisterrae, Cautivo en Matucana 100 y Parcas, flamenco precioso en el Teatro Oriente. Además, estamos con nuestro homenajeado, que es Marco Antonio de la Parra, y su obra Mr. Shakespeare. Y antes tenemos el Pasacalle. Y antes, no, es que primero es la obra de Marco Antonio, que a las 8. Ya, entonces te sigo preguntando por Marco Antonio, porque es además el artista homenajeado de este año de Teatro a Mil. ¿Por qué Marco Antonio y cómo lo van a celebrar? Bueno, una de las formas de celebrarlo es con mostrando sus obras. Vamos a tener 2 obras suyas. Esta que protagoniza además él y una obra que dirige Pablo Schwartz. Y también está La Pequeña Historia de Chile, que va a estar en la Finisterrae en la semana del 20. ¿Por qué él? Porque, bueno, ha escrito más de 100 obras. No solamente es un gran psicoanalista, sino que su vida ha estado relacionada con el teatro desde siempre. Dramaturgo, actor. Y también tratando de dirigir, porque con Leon Cohen se dirigían entre ellos mismos, dirección colectiva. Y como psicoanalista, tal vez el que más nos conoce como sociedad chilena, nos ha hecho un buen psicoanálisis que está reflejado en estas obras. En estas obras. Eso es, y bueno, tiene obras emblemáticas, ha sido montado en todas partes del mundo, y fue una promesa que yo hice a Andrés Pérez cuando él estaba vivo, para que fuera la persona que le dedicáramos al festival fuera una persona que estuviera vigente, viva, que ojalá estuviera actuando, como en el caso de Marco Antonio, y que estuviera dentro o fuera del escenario. Y en este caso, él está arriba del escenario. Y bueno, y el 3 de enero es el día en que muere Andrés, además. Entonces, por eso comenzamos el festival el 3 de enero y terminamos el 25. Pero también vamos a estar con el Royal Deluxe, que va a la calle en Antofagasta. Royal Deluxe es la compañía que hizo Los Pequeños Gigantes, pero que también hace espectáculos más chiquitos, que son formato como en vivo, pero más reducido. Antes hicimos una obra emblemática suya que se llamaba Román Fotó, liquidación 2 espectáculos por el precio de 1, y ahora viene A Passanter, que va a estar en el Parque Bicentenario de Antofagasta. Y en el Teatro Municipal de Iquique va a estar Acreedores con dirección de Alexis Moreno y con un trío de elenco así fenomenal como son Mario Orton, Paloma Moreno y Francisco Reyes. Y a las 8:30 en Santiago está Guaraguara. Son los niños Guaraguara. El Pasacalle, que es una producción de la Fundación Teatro Mil con Pato Gallina. Ellos el año pasado hicimos Pachacuna y este año hicieron esta historia de 2 niños que vienen de otro planeta y que están recolectando sueños y energía mucha
que van a llevar para despertar al gigante, a un gigante que está en un jeroglifo, que son nuestros pueblos precolombinos, es el gigante de Tarapacá. De ahí viene es el jeroglifo más grande, además, del mundo. Lo van a despertar. Esa es la misión. Esa es como la misión de estos niños guaraguaras. Y hay que buscarlo. Y ahí tienen que buscarlo. Entonces vamos a ver mañana cómo empiezan este recorrido por comunas, por regiones. Estos niños guaraguara que van en unas bicicletas. Es muy lindo, es primera vez que Pato Gallina además crea un espectáculo con personajes que son dos niños, son muy lindos y vienen en su nave espacial y van a ir a despertar al gigante, a iluminarlo con los sueños de los niños para el futuro del mundo, yo creo. ¿Dónde van a estar? ¿Aquí en Santiago? Alameda, con Centeno, 8:30 comenzamos el recorrido. Ya, eso hay un desplazamiento, así que... empezamos allí, hay unas vueltas que se dan por ese sector y luego termina como a las 9:30 cuando iluminan al gigante en la Plaza Constitución. Ya, hermoso. Eso lo van a buscar en varias regiones del país, no solamente aquí en Santiago. Sí, van recolectando estos sueños y la energía de nueva energía para despertar a estos personajes, estos jeroglifos que son en realidad patrimonio de nuestro país, y es por eso van a seguir recorriendo Chile y buscando esos sueños y estas maneras de expresarse que tienen los niños. Hay actividades que hacemos desde con las pequeñas audiencias y ellos tienen una escena, los niños de verdad tienen una escena muy importante mañana porque se encuentran con los guaraguaras y le entregan estos sueños. Y ese es un trabajo que se hace desde el laboratorio escénico y tiene que ver con el programa que hacemos en los colegios durante el año que se llama Teatro en la Educación, que es un proyecto que llevamos 8 años con la idea de que los niños y las niñas tengan al teatro como herramienta para sus vidas, para desarrollar todas sus habilidades blandas. Y gracias a que tuvimos ganamos un fondo de efecto colectivo, estamos en 8 colegios y en 2 regiones. En Antofagasta. Porque no solamente, claro, se trabaja, o sea, ustedes muestran esto en el mes de enero, sino que se viene trabajando todo el año y se trabaja también con la educación a través de los colegios. Ahora, Carmen, partieron hace 31 años. 33. 33, ¿era el 94? 94 tenía yo, pero ya. 93. 93. Eso me soplan, pero yo tenía 90. Bueno, 33 años nos dice la directora y nos quedamos con el 33. Bueno, como sea, partió súper distinto. Primero era Teatro Santiago a 1000, ahora es Teatro a 1000. Hay más de 1000 obras. Los chilenos cada vez nos fuimos acostumbrando más a este gran espectáculo que tenemos llegado el verano. Las funciones se agotan, la gente sale a la calle, va al teatro, va a haber música, danza, teatro, circo, estos espectáculos además que van en las calles. ¿Cómo has visto la evolución, el crecimiento? ¿Cuántas compañías vienen este año de afuera? ¿Cómo se ve? Porque tú eres además partiste con él. Sí, bueno, partimos un puñado de gente, porque también está Evelyn Campbell, que ahora está justamente en el norte haciendo... Romero Campbell era en ese momento. Bueno, hoy día tenemos 67 obras nacionales y 35 internacionales. O sea, estamos hablando de, claro, son más de 1000 funciones, pero como 100 obras, más o menos. Y es muy bonito ver cómo cambió Santiago primero, porque en un comienzo, cuando nosotros comenzamos en la estación Mapocho, no había nada más que el teatro del Festival de Bustamante, que era de la Católica, y nosotros que nos instalamos en la estación Mapocho, que todavía no estaba terminada. Pero enero era Santiago se vaciaba, era una ciudad donde todos nos íbamos de vacaciones, enero y febrero, fuera de Santiago, porque hacía entre mucho calor y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Bueno, hoy día sigue haciendo más calor, pero pasan muchas cosas y eso hemos visto cómo ha ido cambiando hasta transformarse hoy día en una fiesta del teatro. Enero es el mes del teatro y no solamente está el Festival Teatro 1000, sino que hay
20 festivales más en toda la región metropolitana, en las regiones. Todo Chile celebra el teatro. Y es muy bonito eso, y que 400.000 personas asistan por lo menos al Festival Teatro a Mil también es toda una hazaña. Estamos muy agradecidas y contentas porque creemos que logramos conectar con el público, con los públicos, que las familias enteras van sobre todo los espectáculos gratuitos. Hay un 80% de la programación que es gratuita, que el 80% del público que asiste lo hace de forma gratuita, y eso tiene que ver con que hay un auspiciador que es Escondida BHP, que así durante 27 años ha estado con nosotros acompañando estos procesos, también en Antofagasta. Ahora TEC también en Iquique, en la región de Tarapacá, y vamos a estar también con el Ministerio de las Artes y las Culturas, que nos ha apoyado, y que es tan importante tener esta institucionalidad que nos permite estar en una glosa presupuestaria y nos da como energía para seguir haciéndolo anualmente. Porque como es en vivo, la porfía es esa. Si no lo hacemos un año, capaz que desaparezcamos. Ya, porque ustedes lo tienen aquí como lema. Sí importa. Sí. Ya. Y esto es importante remarcarlo. Bueno, no lo tuvimos durante la pandemia, más bien lo tuvimos más lejano, y ahí nos dimos cuenta, cuando no tenemos las cosas, lo importante que son, que dejamos de poder asistir presencialmente, y nos hizo mucha falta. Por lo tanto, claro, nos dimos cuenta que el arte es muy importante. ¿Tú crees que se le está dando por parte de los presupuestos? Ahora estamos hablando del último presupuesto aprobado por el gobierno, que va de salida. ¿Cuál es el mensaje también y la petición para los gobiernos que van entrando en materia de cultura? Bueno, nosotros tenemos un país que tiene, nos sentimos súper orgullosos y validada en el quehacer de las artes, porque los presidentes en Chile han ido al teatro. El presidente Boric era un asiduo desde antes de que fuera presidente, y ahora aparece de pronto, compra su entrada y va a haber teatro. Acompaña mucho a los festivales, a nosotros mismos, la presidenta Bachelet también, el presidente Lago, el presidente Piñera. Es parte de la historia también de la nación, siento yo, concretamente porque es parte de la historia. El teatro chileno tiene la misma edad desde Bernardo Higgins, fue el primero que hizo una obra de teatro en Chile. Entonces, es como, sí importa que se hable, que nos demos cuenta de lo importante que es como un lenguaje propio, así como la poesía. Chile hace teatro, Chile hace y se expresa en poesía y en teatro. Es particular, el público por eso le gusta, y sí importa que lo reconozcamos, que lo cuidemos, sí importa que mientras estemos en un mundo que a veces se cae a pedazos, que estamos llenos de problemas, volvamos a lo humano, que es el teatro, a reconectarnos con nosotros mismos. Y sobre todo en una época en que hay toda la digitalidad, el tema de la inteligencia artificial nos llena la vida. Los niños están expuestos todos los días a los equipos, a los celulares. Volver a sentir, volver a estar consigo mismo, reconectarse y mirar espectáculos en que la imaginación brota, y en la imaginación todos los niños son iguales. Es donde en el teatro, además, en vivo pasan cosas distintas, ninguna obra es igual a la otra. Jamás. Y el espectador está respirando, como tú lo decías el otro día, el mismo aire que están respirando los actores, lo que están generando estas emociones. Así que, Carmen, bueno, te queremos agradecer que hayas venido, agradecer, por cierto, la invitación que nos hace Teatro Mil cada año, y el llamado entonces a informarse a través de la página teatroamil.cl. Cuáles son los horarios, cuáles son las distintas obras. Toda la semana además se van cambiando en los distintos teatros, espacios que se está ofreciendo los espectáculos. O sea, un determinado teatro no quiere decir que vaya a estar hasta el 25 con la misma hora, sino que van cambiando. Así que también el llamado es a informarse. A informarse y aprovechar los descuentos. Estamos con Banco Estado, con una alianza que tenemos varios años también, con un 30% de descuento, y hay 60 también, incluso. Así que aprovechen. ¿Para las personas mayores 60? Sí, no, 60% de descuento. 60% de descuento. 60% de descuento, y también está el
el pase cultural también funciona para los adultos mayores, por ejemplo. Perfecto. Funciona, así que aprovechen y vean teatro en enero. Teatro lo esperamos en todo Chile, a lo largo de son 7 regiones, incluyendo la región de Los Ríos, y vamos a estar en 40 comunas, así que para allá vamos. Felicitaciones y muchísimas gracias, Carmen Romero, directora de Teatro a Mil. Que tengas un gran año, además, un año de teatro. También ustedes, muchas gracias. Y a esta hora de la tarde nosotros vamos a seguir con las noticias, con noticias que tienen que ver con la política, porque el actual oficialismo está definiendo cuál va a ser su rol como oposición a partir del 11 de marzo de este 2026, en el que el PDG ya ha definido su rol como de un partido bisagra. Bueno, vamos a tomar contacto con Macarena Román para conocer cuáles han sido las principales declaraciones de los partidos oficialistas al comenzar este año. Hola, Maca. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, con este inicio de año también hay proyecciones respecto a cómo va a funcionar la oposición, que de cara a que asuma José Antonio Kast el nuevo gobierno, por supuesto también se renueva el Congreso. Un Congreso que quedó compuesto por mayoría opositora, pero una leve mayoría opositora. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, hay 78 parlamentarios que representan la oposición y 76 que representan al futuro oficialismo. Pero en la oposición son diversos los integrantes, entre ellos 14 diputados que militan en el Partido de la Gente o son independientes y fueron por cupo del PDG. En ese ámbito quisimos preguntarle tanto al actual oficialismo como al PDG y al ADC cómo piensan operar bajo ya el próximo gobierno y cómo van a enfrentar ser oposición. En general, el oficialismo actual habla de ser oposición propositiva y vigilante, estar pendiente respecto a lo que pueda pasar con algunas reformas o proyectos emblemáticos como la reforma de pensiones o la propia reducción de la jornada laboral. En ese contexto vamos a pasar a revisar un video que subió a sus redes sociales como fin de año la ex candidata presidencial Janet Jara, donde también aborda este tema de la oposición y la vigilancia que van a necesitar, pero también sacar adelante ciertos acuerdos. Escuchemos. Espero el próximo año con mucha esperanza, también bien vigilante de lo que vaya a pasar en nuestro país, pero con la convicción que siempre me ha movido en la vida, la lucha social y política por mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Así que espero que nos encontremos en distintas propuestas, en distintas instancias de diálogo y, por cierto, también en distintos espacios en los cuales podemos colaborarnos y seguir construyendo un esfuerzo colectivo importante para tener un proyecto alternativo desde el progresismo, desde la centroizquierda chilena, para el futuro del país. Pero no solo Janet Jara ha hablado sobre lo que se les viene como oposición, ya no van a ser más oficialismo, y es que en ese ámbito algunos presidentes de partidos, también algunos representantes de los partidos que estarán siendo parte de la futura oposición han dicho los objetivos que tienen como tal. El PDG decía: nosotros no vamos a ser ni oposición ni oficialismo, vamos a estar centrados en ayudar a las personas. Se salen de esa lógica, dicen desde el PDG, de esta oposición oficialismo, pero lo cierto es que en lo concreto vendrían siendo oposición porque no estarían dentro del gobierno de José Antonio Kast, aunque a ellos no les gusta encasillarse en esos nombres. Sí, lo que dicen es que van a velar porque se lleven adelante proyectos que ayuden a la ciudadanía a no retroceder, también lo mismo que en el fondo plantean desde el actual oficialismo, aunque también ellos son más insistentes con la vigilancia en temas valóricos, en temas de derechos y en temas que ya ahondábamos como la reforma de pensiones. Vamos a pasar a escuchar justamente parte de algunos liderazgos dentro del PDG y también del Partido Comunista, dos partidos que tienen una amplia representación tanto en la Cámara de Diputados y el Partido Comunista también en el Senado, y que tendrán un rol importante sin duda dentro de la propia oposición. Es necesario y urgente la unidad. Y porque tenemos claras y explícitas diferencias en muchos planos, seremos críticos con las políticas del futuro gobierno que afecten los derechos de mayorías, y seremos oposición constructiva, propositiva, y dialogaremos cuantas veces sea necesario con ese gobierno electo y también en el Parlamento, si todo esto es por el bien de Chile.
Desde la bancada del Partido de la Gente hemos dicho que vamos a jugar un rol bisagra. Esto quiere decir que vamos a colaborar con las buenas ideas, con aquello que pretenda legislar en beneficio de la gente y del chileno de a pie. Y vamos a hacer una férrea oposición si van a legislar en contra de la clase media y de la clase media emergente. Estamos fuera del eje de izquierda y derecha, de oficialismo y oposición. Nosotros estamos en el eje de las buenas ideas, de las necesidades y dolores de la gente. Fue de hecho en el contexto del caudillo de Congrio, esta tradicional actividad que convoca el Partido Comunista para la prensa el 1 de enero, donde abordaron el tema de la oposición, y ahí ustedes escuchaban a Lautaro Carmona, el presidente del PC, hablar sobre dialogar, dialogar y dialogar. Un punto que podríamos decir le está jugando a favor en el sentido del próximo gobierno. Son posturas totalmente distintas, lo que representa José Antonio Kast versus el Partido Comunista, pero se abren ya desde el Partido Comunista a dialogar. Eso se cumplirá, por supuesto lo tendremos que ver una vez que comience el próximo mandato y con él también el próximo composición del Congreso, donde más que nada se va a necesitar diálogo, porque ya lo decíamos, está mayoritariamente compuesto por fuerza opositora, aunque hay también una gran cantidad de representantes del futuro oficialismo, pero no basta con eso para sacar adelante iniciativas, más cuando son iniciativas, por ejemplo, de cambios constitucionales. En ese contexto tenemos más declaraciones de otros representantes de partidos actuales oficialistas, pero que en el futuro ya serán oposición. Lo hemos dicho como futura oposición desde marzo del 2026 en adelante. Seremos constructivos en las cosas que nos parecen que al gobierno habrá que apoyar, sin lugar a dudas, tiene una mayoría ciudadana, pero también vigilantes, en ningún retroceso, en todas las áreas sociales que hemos construido mucho avance. Lo hemos hecho así siempre, cuando nos ha tocado ser oposición, y esto no va a ser una vez distinto en este ámbito de cosas. Ahora sí, señalar claro que nosotros como partido tenemos una posición clara: mantener un bloque democrático que sostenga las reformas que se han señalado por parte de nuestros gobiernos y ayudar y colaborar al futuro gobierno en lo que nos parezca que haya que hacerlo. Nuestra principal preocupación es no retroceder en los derechos sociales alcanzados. Y, por cierto, esperamos que no se debiliten las instituciones como son, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Lo mismo con instituciones tan relevantes como el Instituto Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, que ejerce una labor importante en derechos vitales como son, por ejemplo, el agua para nuestra región de Coquimbo. Ahí quedan claras entonces las preocupaciones también del actual oficialismo, los 6.000 millones de pesos que puso como objetivo José Antonio Kast reducir en los próximos 18 meses luego de que él asuma el 11 de marzo, es parte de las preocupaciones que tienen como el oficialismo. Lo dijeron en campaña y lo mantienen hasta ahora, pero también hay otras materias, está más decir y repetir, la reforma de pensiones, donde en el oficialismo buscan que no se toque, ojalá ese acuerdo. De hecho, hasta Chile Vamos ha dicho que es mejor no entrar ahí a debatir nuevamente después de una reforma que costó más de 10 años sacar adelante y que ya abrir un punto, como por ejemplo el autopréstamo, sería un problema porque se abriría la discusión para todo un proyecto que fue obviamente de difícil discusión. En ese ámbito entonces estarán vigilantes ahí el actual oficialismo, futura oposición, pero también lo que se espera y lo que han dicho es que ellos también aprendieron a las dificultades o las cosas no tan buenas que hicieron como oposición, por ejemplo en el gobierno anterior con Sebastián Piñera, y en ese ámbito dicen han aprendido, serán una oposición propositiva, vigilante, constructiva, para poder sacar adelante iniciativas que finalmente lo que buscan, dicen, es mejorar la vida de quienes viven aquí en nuestro territorio. Bien, muchísimas gracias Macarena Román por esa información, por la postura entonces de las definiciones que comienzan a tomarse dentro de los partidos, y queremos seguir analizando, revisando cuál va a ser la posición que va a tomar el actual oficialismo a partir del 11 de marzo, y para eso nos acompaña el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos, diputado además reelecto, tercer periodo en el Distrito 9, así que tiene todavía un periodo legislativo bien interesante, importante ya desde el rol opositor. ¿Cómo va a ser la oposición o cómo debiera ser la oposición frente al gobierno de José Antonio Kast a partir del próximo mes de marzo, a su juicio?
Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación, feliz año 2026, feliz año. Y también para toda la gente que va a ver el programa. Bueno, ya lo han dicho varios dirigentes y también de nuestro partido, una oposición propositiva, que escuche, que dialogue, con la disposición también de tramitar todos los proyectos que creemos nosotros van a ir en beneficio de la ciudadanía. Y también, como se ha dicho, vigilante, implacable, yo creo también en la fiscalización que tenemos nosotros como parlamentarios, principalmente esa función, y también en vigilar que se cumplan las expectativas que se generaron durante la campaña para esta elección. Uh-huh. Bueno, ya se ha hablado lo suficiente de esta frase de este documento que salió durante el mes de diciembre, que impulsaba hitos de movilización amplia y citaba tanto el Día del Trabajador como el Día Internacional de la Mujer. Yo le pregunto, con el diario del lunes, ¿no? Conociendo que es históricamente la posición del Partido Comunista mantener atento y mantener los movimientos sociales, las movilizaciones siempre activas, en el contexto en el que estamos iniciando además un nuevo gobierno de una posición política bien distinta, ¿era necesario expresarlo así explícitamente? Porque en el contexto de todas maneras se iba a entender como un llamado a movilización. Claro, yo creo que primero que todo hay que explicar un poco el contexto. El contexto tiene que ver con una evaluación que nos hacemos nosotros en el pleno de nuestro partido, una evaluación del periodo, de la elección parlamentaria, de la elección presidencial parlamentaria y también del próximo gobierno, donde se reconoce el trabajo y la tremenda disposición que demostró Yanes Jara como candidata, que lo valoramos tremendo en ese plano, y también asumimos de que tuvimos una derrota electoral y que José Antonio Kast es el próximo presidente. Ahora también reconocemos dentro de nuestras dificultades el que no logramos convencer a la ciudadanía, que no logramos traspasar el mensaje y por lo tanto no tenemos que perder ese vínculo. Por eso es que nosotros decimos que cuando vamos a hacer oposición necesitamos ser una oposición de amplia unidad, no solamente política, sino que también social, porque los movimientos sociales por convenciones internacionales, el derecho a la manifestación, lo tienen que ejercer. Ahora, lo que hemos hecho, o ese llamado que se dice, como por ejemplo el 8 de marzo, el 1 de mayo, también lo hicimos el año pasado, lo hicimos cuando asumió Gabriel Boric, lo hicimos cuando asumió Sebastián Piñera, lo hemos hecho toda la vida. Los que hacen el llamado hay que distinguir si son las organizaciones sociales, y nosotros respetamos la autonomía que tiene cada una de ellas, nosotros nos sumamos como partido político, pero los que hacen las convocatorias son ellos. Porque además, por ejemplo, el 8 de marzo nos pertenece a todas. Exactamente. Desde de hecho, el partido, o sea, y no es de partido. No es de partido, claro, sino que solamente es conmemoración por lo que sucedió el 8 de marzo, donde murieron mujeres luchando por sus derechos, y lo que hacemos los hombres en este caso es facilitar para que todas las mujeres participen ese 8 de marzo, cuidando a los niños, cocinando, y el 1 de mayo también. De movilización amplia, este llamado para ese día, más bien puede para algunas decir, ya, si hace el llamado al Partido Comunista me voy a arrestar. No creo. Yo creo que el llamado lo tienen que hacer las organizaciones sociales con la autonomía que tienen ellas para organizar, y como lo han hecho siempre. Siempre. Nosotros solamente, como digo, nos sumamos, y porque también tenemos dirigentes de las organizaciones sociales, porque de ahí venimos mucho. Yo vengo de la organización social, del mundo sindical también, por lo tanto, cuando está la marcha el 1 de mayo, donde se manifiestan los trabajadores conmemorando también lo que sucedió, esa es la matanza en Estados Unidos de dirigentes sindicales, y también de los derechos que se han ido conquistando a través de la década. Entonces, primero que todo, distinguir, son ellos los que llaman, nosotros respetamos su autonomía, su capacidad, que no la respeta y crea de que detrás de esto están los partidos políticos o estamos nosotros, es porque nos están sobreestimando. La verdad es que son los movimientos sociales los que tienen la fuerza y la organización, y nosotros solamente respaldamos eso porque también creemos que hay que reivindicar esos derechos. Ya, pero hay una postura más alerta frente a un gobierno de la derecha que representa a José Antonio Kast, o hacer un prejuzgamiento sería apresurado? No, pero no está marcado por ese llamado a la movilización, nosotros ya estamos en alerta. Porque hay un gobierno, un candidato que ganó, que dijo de que iba a hacer, por ejemplo, un recorte en el presupuesto de $6.000 millones, que quería terminar con ese autopréstamo que tiene que ver con
la reforma a las pensiones, que costó, como todos saben, más de una década en que salga, que empieza a subir las pensiones ahora en enero. A toda la gente que cotizó, claro, ya comenzó. Entonces, quitar eso para nosotros es una señal de alerta, porque él lo anunció. No es que nosotros digamos, vamos a hacer tal cosa, vamos a estar alerta porque puede pasar esto. No, él lo anunció mientras hacía campaña, que iba a disminuir 6.000 millones de dólares, eso significa disminuir el Estado, pues son 1.000 millones de dólares, es mucha plata. O sea, el presupuesto de la PGU, por ejemplo, son 6.900 millones de dólares. Descontar 6.000, algo que incluso el exministro Briones dijo que era imposible. Entonces, claro que tenemos que estar alerta. No queremos que eso suceda, porque si eso sucede va a perjudicar a la ciudadanía. Si se quita el autopréstamo, esas pensiones que iban a subir ahora de las personas que más lo necesitan, de personas que tienen, por ejemplo, pensiones de 40.000, 60.000 pesos de la AFP autofinanciada, o sea, van a subir ahora, si es que cotizaron más de 20 años, entre 100.000 y 130.000 pesos las mujeres. Entonces es algo súper considerable que no podemos obviarnos, ser ingenuos de que puede que pase, puede que no. Él lo anunció y nosotros esperamos que eso no suceda. Ahora, también dentro el gobierno que asume con un alto porcentaje de aprobación de la ciudadanía a la que ustedes esta vez no lograron conquistar. Por lo tanto, la gente que los eligió espera también que al gobierno le vaya bien. ¿Cómo se respeta eso dentro del juego democrático? Sí, todos esperamos de que al gobierno le vaya bien. Si el gobierno le va bien, a Chile le va bien. O sea, en el fondo queremos que a Chile le vaya bien y para eso nosotros vamos a ser contributivos, propositivos, como han dicho también, no solamente nosotros, sino que todos los dirigentes que van a formar parte de la oposición. Y para eso hay que jugar el juego democrático. Nosotros vamos a aprobar en el Congreso todo lo que mejore la vida de las personas. Vamos a resistirnos a cosas que vayan en contra de eso y también a cosas que quieran retroceder en derechos, como por ejemplo terminar con esto que él le llama, el candidato le llama el autopréstamo. Y hay otra cosa más, por ejemplo, está ahora en las negociaciones a ver si entra a su gabinete el Partido Nacional Libertario. Y el candidato del Partido Nacional Libertario decía que quería revisar el aborto en 3 causales. Entonces yo creo que eso debe causar igual incertidumbre ante las mujeres que lucharon tantos años para llegar a eso. Por eso es que es importante que se manifiesten, por ejemplo, el 8 de marzo. Yo sé que ellas no quieren retroceder, bueno, la sociedad yo creo que no quiere retroceder en eso, y una de las propuestas de quien va a ser, yo creo, lo más seguro, parte del gabinete o del comité político del presidente, que piensa eso, que quiere terminar, por ejemplo, con las contribuciones del cual depende el Fondo Común Municipal, y del cual Fondo Común Municipal depende casi el 80-90% de las municipalidades de Chile. Esas son cosas que generan incertidumbre, que creo que son peligrosas y ojalá no sucedan en el gobierno porque van a perjudicar a la ciudadanía. Un cambio legislativo y para eso está el Congreso. Por eso es que le decía yo, todo lo que signifique avanzar, vamos a estar disponibles, y lo que signifique retroceder o perjudicar a la ciudadanía, ahí vamos a generar la oposición que corresponde. ¿Y esta oposición cómo se va a configurar, diputado? Porque hasta ahora habían sido una coalición de gobierno formado por 2 grandes bloques. ¿Cómo van a funcionar en el futuro? Sí, bueno, en lo que están ahora los presidentes de partidos políticos, también nuestros jefes de bancada, es conversar con todas las fuerzas políticas. Creemos de que para hacer una oposición que genere el contrapeso suficiente, tiene que ser bajo la amplia unidad. Pero no solamente, como decía, política, sino que también social. Creo que es importante lo que dicen los movimientos sociales, los sindicatos, los gremios, todo ello también, porque también son parte de la democracia y también se tienen que expresar. No solamente en las elecciones, sino que también en todos los procesos. Nos tienen que vigilar a nosotros y decirnos cuando creen que las cosas están mal o que van caminando para otro lado. ¿Ustedes están dispuestos a evaluar el apoyo a Pamela Giles como presidenta de la Cámara, en el entendido de que el Partido de la Gente va a jugar un rol de partido bisagra? Sí, bueno, en eso están ahora, como decía, nuestros jefes de bancada, nuestra jefa en este caso, y yo quiero de que ella lleve ese debate, esa negociación, y no quiero influir en nada. Ahora, ¿cuál va a ser también el rol que va a tener, o que a usted le gustaría, porque eso lo va a definir ella, la ex candidata Janet Jara? Sí, bueno, Janet demostró ser una tremenda líder que logró
como hemos dicho también, aglutinar a la centroizquierda como nunca antes se había hecho, y creo de que, bueno, eso tiene que ser parte del debate de ella también con el partido, cuál va a ser el rol que va a jugar, pero principalmente por lo que ella quiera. No sabemos, no hemos tenido la oportunidad de conversar, ha estado descansando por lo que sabíamos. No llegó ayer al Caldillo Congro Nerudiano. El Caldillo fue como bien acotado, pero llegará a la fiesta de los abrazos. ¿Se querrá abrazar con usted? Yo creo que sí, la esperamos ahí, porque la fiesta de los abrazos igual es un lugar. El Caldillo Congro es un espacio más acotado para la dirigencia, siempre hay poquito, no sé, 7, 8, 9 personas de la dirigencia, porque está hecho para los trabajadores de los medios y principalmente para los que están de turno ese día. Entonces la fiesta de los abrazos es algo distinto, porque la fiesta de los abrazos es un encuentro tradicional ya que se partió en la dictadura, en clandestinidad, y que no solamente es de los comunistas, sino que llega generalmente toda la gente. Pero que por primera vez uno está pendiente que dentro de los comunistas se abracen todos, porque habrá abrazo entre Daniel Jadwe y Janet Jara, por ejemplo, o cómo hacer el abrazo con el presidente del partido. Sí, bueno, es lamentable que con Daniel no se va a poder, porque todavía está con medidas cautelares. No, pero sí, ahí hay abrazo de todo. Yo creo que va a ser... ¿O cuán sinceros van a ser esos abrazos? Porque sí, la posición de Janet Jara fue bastante crítica también con la dirigencia del partido. Sí, pero es en el ámbito político. Acá es un encuentro para confraternizar, pero ella para dijo conversar. Que habían sido poco fraternos, y esa es una crítica política. Sí, pero este va a ser el momento para demostrar lo que demostramos o lo que dijimos nosotros justamente en ese pleno del Partido Comunista, donde reconocemos el tremendo trabajo que hizo y la conducción que logró Janet Jara, no solamente al partido, sino que a la coalición completa. ¿Y puede comenzar un proceso de revisión del Partido Comunista del rol, ya que tuvieron por primera vez una candidata que estuvo disputando con opción real la presidencia de la República? ¿Puede el Partido Comunista, a partir de eso, repensar muchos de sus planteamientos doctrinarios? No sé si tanto llegar a planteamientos doctrinarios. Creo que el resultado de tener a Janet Jara... Porque claramente hay una evolución, ¿no? Claro, pero el resultado de tener a Janet Jara como candidata tiene que ver con su capacidad primero, como dirigente, como ministra, pero también con el trabajo que ha realizado el Partido Comunista. O sea, ella no sale sola ahí, ni como ministra ni como dirigente, sino que detrás también hay un conglomerado que la apoya y que ha evolucionado en el tiempo. Además estamos en eso también. El análisis que hacemos nosotros, que hicimos el mes pasado, fue como comité central. Eso ahora se está discutiendo en las bases. O sea, hay harto proceso de evaluación, de crítica, autocrítica, para ver cómo nos planteamos aquí en estos 4 años. Ya, ¿pudiera haber una renovación del Partido Comunista? ¿Renovación en qué sentido? Renovación de la dirigencia, por ejemplo, que se dé la opción a nuevas generaciones, que se dé opciones a las mujeres que están dentro del partido, que tienen una visión distinta también. Sí, mira, el Partido Comunista está formado por personas y las personas siempre no piensan todo igual. Las renovaciones de nuestras dirigencias se hacen cada 4 años en un congreso que es completamente democrático, y también tiene normas de paridad donde participan las mujeres. Pero para eso entonces ya queda para rato, o sea, porque la autora Carmona fue electo hace 2 años, 1 año y medio. Sí, un año. A principios del 2025. Entonces, claro, no se ve entonces una renovación inmediata. Por eso, pero las dirigencias que tenemos ahora es la que eligió el Partido Comunista, desde las bases, desde las células, en nuestra orgánica más pequeña, que está en los barrios. Desde ahí hacia arriba se hace el debate y se elige su dirigencia, y las dirigencias que tenemos son las que eligió democráticamente todo el Partido Comunista. Ya, vamos a quedar entonces atentos a lo que se viene para el Partido Comunista, atentos también a los abrazos del próximo 11. El 10 y 11 de enero en el estadio de Recoleta. Bien, vamos a ver quiénes llegan a abrazarse ahí. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros partiendo este año, así que dicen que los que parten con ventaja. Boris Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros, que esté muy bien. Y hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de la capital. 26 grados es la temperatura a esta hora de la tarde, una jornada bastante más fresca que las jornadas anteriores, donde la máxima llegó a los 30 grados con 5 décimas a las 2:30 de la tarde. Hacemos un alto y ya volvemos con más.
habernos acompañado. Sigan en nuestra sintonía a través de todas nuestras plataformas y nos reencontramos el próximo lunes. Nos vamos con esta imagen de Punta Arenas a esta hora de la tarde. Cielos prácticamente despejados ahí en la capital más austral del mundo. Nos despedimos y los esperamos el próximo lunes. Feliz fin de semana.